Muy buenas tardes, amigos y amigas de toda América Latina. Tenemos gente maravillosa de toda América Latina. Tenemos de Bolivia, Perú, México, El Salvador, Costa Rica, España. Tenemos gente realmente de absolutamente todo lado. Tenemos gente también de Brasil. Bienvenidos sean todos y todas. Mi nombre es Pablo Cruz. Yo soy el coordinador de la red internacional. Y es todo un gusto realmente tenerlos por acá. Esto ha sido un esfuerzo a nivel latinoamericano de organizaciones y profesionales de altísimo nivel para poder conformar un proceso de formación e información frente al COVID y otras situaciones importantes además. Nos ayuda a unirnos como pueblos del mundo y también nos permite además estrechar esas redes y esos lazos que más ahora que nunca nos hacen falta. Somos conscientes de las realidades de nuestros pueblos, del sufrimiento de nuestros pueblos, pero también de la necesidad también de seguir formándonos, seguir construyendo una psicología propia para América Latina, para Europa, para todo el mundo. En este sentido, la red se ha constituido gracias también al trabajo del doctor Gerson Lizarbe de Perú, quien es también el un coordinador de este proyecto maravilloso. Y realmente es un gusto poderlos atender el día de hoy. La Red Académica Internacional para la Formación y Profesional frente al COVID realmente se honra el día de hoy al tener dos grandes ponentes. Antes de iniciar con las ponencias del día de hoy, brevemente quiero invitarlos a la agenda de conferencias internacionales que estamos brindando todos los lunes de las semanas y los viernes también. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de tener a universidades y centros de formación de altísimo prestigio a nivel internacional, como es la Universidad de Ixtlahuaca Cuy, con la doctora Maricela Mancilla Martínez, y el doctor Marco Murueta de AMAPSI, Asociación Mexicana de Psicología. Realmente grandes ponentes internacionales. Invitarlos también a las próximas sesiones que serán el próximo lunes con Agora, con el doctor Samuel Isla Ramos y el doctor Félix Peralta Ulibarri de Costa Rica y Samuel de México, que estará con nosotros. Asimismo, también tendremos el día 5 de junio con mi persona. Hablaremos de teletrabajo, además como una oportunidad laboral, de inserción laboral para los y las psicólogas, que será muy, muy interesante. Tendremos también la participación de Alfepsi, Serviprof y muchísimas organizaciones que se nos han estado uniendo para esta red internacional. Agradecemos, antes de iniciar, indudablemente a la red que está creciendo cada día más. En este momento tenemos Expertus, que es una empresa costarricense, igual que Serviprof, empresas costarricenses, que hacen trabajos muy fuertes en materia de psicología organizacional, a Sinergia, también Alfepsi, Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, la Unión Latinoamericana de Psicología, la UNAM de Ixtacala también son bienvenidos en esta red. Indudablemente la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI, la Universidad de Ixtlahuaca, CUY, Conexiones Empresariales, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, Ágora Organizacional y muchas otras más instituciones que se nos están integrando poco a poco. Nuevamente, amigos y amigas, es un gusto realmente tenerlos por acá. Espero que el día de hoy disfruten muchísimo esta ponencia. Es fruto realmente del cariño y el amor que le tenemos a nuestra profesión y del deseo también de compartir lo mucho o lo poco que sabemos a nivel internacional. En el caso de hoy será lo mucho, ya que tenemos dos grandes ponentes internacionales y realmente espero que lo disfruten muchísimo. Bienvenidos sean, ojalá puedan compartirnos, seguirnos también en redes sociales y invitarlos a que continúen integrándose a la red, a formarse, a compartir
para mejorar nuestras realidades en nuestros pueblos. Gerson. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por esa introducción y sobre todo por comentarnos cómo está el panorama ahorita, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú se habla mucho de distanciamiento social, pero realmente lo que hay es distanciamiento físico, ¿no? Porque a pesar de que no estemos cerca físicamente, igual estos medios, como estas redes, como nos permiten estar más cerca a los demás. Y mira tú a cuántas personas de América Latina nos acompañan hoy día. Bien, vamos a empezar presentando a nuestro primer ponente. En realidad es un verdadero honor presentarlo. El doctor Marco Eduardo Murueta es psicólogo y filósofo, profesor titular de la carrera de psicología en la Universidad Autónoma de México. También es presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas Psicológicas, AMAPSI, y presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI. Marco, con mucho gusto, te cedo la palabra y todos quedamos muy atentos a lo que nos vas a compartir hoy día. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias a Pablo y felicitaciones a Pablo Cruz y a Gerson Lizarbe por estar coordinando esta red internacional para la formación profesional ante el COVID-19, y por estar usando estos medios, convocarnos en este día a compartir. Me dice que ya es la sesión número 15 que está organizando la red, pues merece un gran reconocimiento, felicitaciones, y a todas las organizaciones que están participando y en la red, y que por supuesto la MAPSI participa con mucho gusto. También es para mí pues significativo estar compartiendo esta sesión con Aymara Mancilla, con la maestra Aymara Mancilla, pues con la que compartimos muchas reflexiones, muchos diálogos sobre lo que la psicología puede tener como alternativas para la vida social contemporánea. Y pues como decía ayer, son estas herramientas que son maravillosas y que nos permiten estar reunidos desde muchos lugares del mundo, ¿no? De América Latina y del mundo. Y vamos a hablar el día de hoy, en mi charla, sobre la psicoterapia de apoyo, ¿no? Y la intervención en crisis a propósito pues, de la pandemia, de la cuarentena, que ya es sesentena, tiende a noventena, y de todo lo que esto significa psicológicamente. Habría que decir que entre muchas otras cosas que habría que analizar en esta pandemia y en este tipo de circunstancias, pues se alteran los ánimos de las personas, se les afecta psicológicamente, y estamos construyendo de hecho una clasificación de los niveles y las problemáticas las problemáticas psicológicas que tienen diferentes grupos de personas o sectores de personas, ¿verdad? Aquellas que padecen diabetes, las que padecen hipertensión, las que están embarazadas, los adultos mayores, los niños, los jóvenes, obviamente las personas que se quedaron sin trabajo, las que viven solas, las que viven en hacinamiento. Entonces estamos haciendo toda una clasificación para hacer protocolos de intervención psicológica en los diferentes tipos de circunstancias, porque por ejemplo en México las orientaciones sobre salud mental las están dando los psiquiatras, los médicos psiquiatras, y son orientaciones pues muy generales que no se apegan a muchas de las circunstancias que viven las poblaciones. Son como para personas que tienen pues, un salario normal, que pues sí se están quedando en casa, y que sí tienen miedo al contagio, pero que no están en condiciones como aquellos que se ven en la necesidad de trabajar, o aquellos que aunque quisieran trabajar, no hay clientela. Por ejemplo, imaginen las personas pues, que se dedican a la albañilería o a los meseros en los restaurantes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con ellos ahora? Las personas que venden productos y que viven, como dicen ellos, al día, ¿no? Los vendedores ambulantes, y muchísimos otros casos de personas los niños que están ahora encerrados sin poder salir, de por sí ha sido una problemática el encierro relativo que tienen los niños, y ahora pues muchas cosas que están pasando. Hay todo tipo de circunstancias, ¿no? Desde personas que duermen más de lo habitual, que comen más de lo habitual, hasta personas que están ya desesperadas, que quieren salir,
aquí en México, no sé si en otros países también, hay lo que le llaman ley seca. No se puede consumir alcohol, no hay producción de alcohol, cervezas, no hay cervezas. La gente, aunque haya en los establecimientos, está bloqueada la venta de licores. Y eso que pues, puede prever que no haya fiestas o que no haya reuniones o irrupciones de personas alcoholizadas, pero también genera que las compensaciones que el alcohol da para la vida psicológica, ¿no? Cierta capacidad de socialización, cierta capacidad de desinhibición, de relajación, de comunicación, de muchas propiedades que tiene el alcohol, si las quitas de repente, pues generas cuadros de ansiedad más elevada y eso se ha traducido pues en escenas de violencia. Se reporta un crecimiento de hasta 400% en las llamadas de mujeres que están padeciendo violencia en la casa. Igual en la calle, ustedes seguramente han sabido que incluso al personal de salud se le discrimina o se le llega a agredir por el temor al contagio. Y hay poblaciones en México que están en contra de la sanitización porque hay rumores por el WhatsApp de que esa sanitización en realidad es una forma de contagiar a más personas. En fin, se presta esta situación para muchos rumores y para muchas incertidumbres y para muchas alteraciones. Imaginemos las personas que dan positivo o que todavía no dan positivo, pero tienen síntomas de COVID. ¿Qué situación emocional van a tener? Ahora, si ya dieron positivo, ¿van al hospital o no van al hospital? ¿Qué situación? ¿Cómo decidir? Algunas personas llegan al hospital cuando ya es demasiado tarde. Se les recomienda incluso no ir al hospital porque hay sobresaturación de los hospitales. Entonces, si no tiene síntomas graves, si no tiene comorbilidades como esto de la diabetes, la hipertensión y la obesidad, pues que no vayan al hospital si no hay síntomas graves. Pero a veces en ese no ir al hospital se pasan y cuando llegan ya no hay remedio, ¿no? Las personas que tienen familiares fallecidos, que están intubados con esa incertidumbre, son una serie de circunstancias emocionales que se combinan con el impacto de las noticias, con la propia encierro, el confinamiento y con la incertidumbre y las problemáticas económicas. Entonces tenemos un multishock, hemos dicho, que pues generan maximizaciones y minimizaciones de lo que está pasando, pero con dos posibles derivaciones psicológicas generales, que es el tema de hoy, ¿no? Por una parte de la población pues va a tender a caer en depresión, en apatía, en abulia, pero sobre todo en depresión, pues asociados de estado de tristeza, de impotencia, de sensación de irremediabilidad de las cosas. Y también por la falta de contacto social y por el encierro, pues vienen las depresiones que agudizan posibles depresiones de menor grado que ya estaban incluso antes del COVID y que ahora se agudizan más. Las personas solas, por ejemplo, entran en depresión. Entonces, esa es una de las posibles derivaciones psicológicas generales de la situación actual. La otra, pues, sería la contraria. La desesperación, la exasperación, las crisis emocionales, los enojos, los hartazgos, las explosiones, incluso las ideas suicidas o los intentos suicidas, las violencias que se van a dar ahí. Entonces, en función de esas dos derivaciones y considerando que estamos en proceso de hacer el triage psicológico, que es esta clasificación de las diferentes circunstancias que pueden vivir, las diferentes circunstancias psicológicas que pueden vivir diferentes grupos y personas y que había que atender de manera más adaptada, más apropiada para cada circunstancia y no solamente hacia la salud mental como la manejan los psiquiatras. Los psiquiatras están al frente del tema de salud mental y por eso los psicólogos en América Latina estamos hablando más de salud psicológica, porque somos los psicólogos los que conocemos el fenómeno y los psiquiatras tienen la hegemonía. Entonces ya es tiempo de que le den a los psicólogos y que nosotros mismos nos demos el papel que nos corresponde, que es ser estudiosos del fenómeno psicológico en todas circunstancias, desde la salud psicológica hasta la neurosis, hasta
hasta la psicosis, los estados también alterados, con apoyo de los fármacos que nos pueden dar los psiquiatras, algunas cosas que pueden apoyar los psiquiatras, pero el fenómeno es psicológico y por eso es importante y los invitamos a abandonar el concepto de salud mental, porque pareciera que solamente es un problema en la mente de cada quien, y adoptar el concepto de salud psicológica para hacer ver que el confinamiento es un problema de salud psicológica, que si hace calor, que si hace frío, que si hay soledad, que si hay hacinamiento, que si hay desgaste, incluso en el trabajo, desgaste físico que tienen los médicos, el desgaste emocional, todo eso son problemas de salud psicológica que no están en los manuales y en los criterios de los psiquiatras considerados como problemas de salud mental. Entonces, la salud psicológica abarca no solamente lo que está en la mente de la persona, sino también lo que está pues, en todo su cuerpo, en su entorno familiar, en su vivienda, en su trabajo, en su comunidad. Entonces, la salud psicológica es un concepto integral de la salud que inclusive debiera incorporar los problemas de salud corporal, porque los problemas de salud corporal son también problemas de salud psicológica. Cualquier problema, desde una tos, una gripe, imagínense sobre todo ahora si no va a ser un problema de salud psicológica, como hasta una diabetes, un cáncer, un problema más crónico, podríamos decir. Entonces, la conferencia del día de hoy pretende contribuir con dos herramientas básicas de la psicoterapia, que sería la psicoterapia de apoyo y la intervención en crisis. La psicoterapia de apoyo se va a aplicar sobre todo para los casos de depresión y también se podría aplicar en casos de apatía, de abulia, de flojera, de desmotivación, prototípicamente para la depresión. Y la intervención en crisis se va a aplicar para casos de exasperación emocional, de ideación suicida, de esa especie de crisis emocional. De hecho, estamos distinguiendo tres tipos de crisis. Cuatro tipos de crisis. La crisis emocional, que es cuando una persona está desde enojada hasta una persona que está explotando, que ya no se puede controlar a sí misma. Incluso el enojo es una pequeña, aunque sea un enojo pequeño, es una pequeña crisis emocional que habría que atender. No se diga pues si el enojo es elevado o el miedo. Así como la depresión está asociada con la tristeza, la crisis emocional va a estar asociada con el enojo y con el miedo en diferentes magnitudes, diferentes intensidades. El segundo tipo de crisis, que no es tanto lo que queremos abordar el día de hoy, que queremos sobre todo trabajar el tema de la crisis emocional, es la crisis circunstancial. Y la crisis circunstancial se habla cuando una persona ha tenido una vida más o menos estable, ecuánime, es una persona con buen sentido del humor, con un trabajo que le gusta, un buen grupo familiar esencialmente, y de repente pasa algo como puede ser esto de la cuarentena, pues que le rompe el esquema habitual que ha tenido, pero no tiene una crisis de exasperación, no tiene ideas suicidas, simplemente se siente desubicado y entonces hay otro tipo de terapia para la crisis circunstancial. Alguien que pierde el trabajo, alguien que se casa o que se divorcia, puede tener crisis circunstancial sin crisis emocional. El tercer tipo de crisis es la crisis existencial, que no hay que confundir con las dos anteriores, porque la crisis existencial es cuando una persona siente que pierde el sentido de vida, que está vacío, que no sabe para qué vive. Es una circunstancia mucho más duradera, mientras que la crisis emocional tiende a durar pues unos minutos, unas horas, a veces más, pero por lo regular van a ser minutos o horas. La crisis existencial tiende a durar días, semanas, meses y a veces años. Entonces, la crisis existencial se debe abordar con terapia, con entrevista, con terapia, le vamos a llamar terapia regular, a la más típica terapia que se va a desarrollar en un consultorio. Mientras que la intervención en crisis es aquella que vamos a hacer los especialistas, si se tiene que tener cierta vocación para ello, ante una persona que está a punto de tirarse de una ventana con un intento de suicidio, o que está golpeándose, o que está llorando intensamente, o que tiene furia, que golpea la pared, o que sale corriendo, que
que tiene un temor muy intenso. Esa es la crisis emocional. Y esa tiene un modelo de intervención especial que puede derivar luego en una terapia regular. Pero la terapia regular pues, es entrevista, o sea, hay todo un proceso, un protocolo que ya tenemos hecho para la terapia regular, desde la psicoterapia de la praxis, que es un nuevo enfoque más integral que otros enfoques que probablemente ustedes conozcan, como el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, el humanismo, la gestalt, la logoterapia de Víctor Frank. Todos esos son afluentes, el análisis transaccional, la terapia grupal, el psicodrama, son afluentes que se integran en esto que llamamos psicoterapia de la praxis, no de manera ecléctica, sino como una nueva coherencia. El eclecticismo es como un Frankenstein, las nuevas coherencias son como un nuevo bebé, es decir, hay una integralidad, aunque hay herencias y se integran cosas de las generaciones anteriores, pero hay una nueva coherencia. Entonces, la crisis existencial se va a atender con psicoterapia regular. Y hay otra crisis que también se va a atender con psicoterapia regular, con sus especificidades, que es la crisis del desarrollo, ¿no? El paso a la adolescencia, o a la adultez, o la menopausia, o los 40, o los 50, los 60, cuando entras a ser adulto mayor, cuando te jubilas, por ejemplo. La jubilación sería al mismo tiempo una crisis circunstancial y una crisis del desarrollo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese esquema, el día de hoy nos vamos a centrar sobre los dos primeros: psicoterapia de apoyo para sacar a alguien de la depresión e intervención en crisis emocional. No nos vamos a centrar, no vamos a tomar tanto la referencia hacia los otros elementos. Una cosa en que coinciden estos dos instrumentos y se distinguen de los otros que mencioné, psicoterapia de apoyo y intervención en crisis, es que tienen un objetivo muy específico cada una de ellas y que puede durar unos minutos, unas horas, cuando mucho. En el caso de la psicoterapia de apoyo, su objetivo esencial es mejorar el estado de ánimo de la persona. Una persona que está abatida, el psicólogo, ¿cómo va a hacer para que esa persona, en un tiempo razonable, pensamos un máximo de 2 horas, en lugar de estar abatida, deprimida, esté deseando hacer algo, esté con motivación, se diga que se siente mejor y que sí, que va a tratar de hacer cosas e incluso que se motive para tomar una terapia regular, una terapia formal, ¿no? Y la intervención en crisis va a ser lo contrario. En cuestión de unos minutos, unas horas, una persona que estaba exaltada, enojada, alterada, la vamos a ayudar para que disminuya esa alteración, se pueda ya dialogar con ella, porque una persona alterada ni siquiera se puede dialogar con ella, se aferra, se empecina en cosas, se cierra a escuchar. Entonces, el objetivo de la intervención en crisis va a ser bajar ese estado de ánimo hasta que la persona pueda, pues, escuchar, dialogar ya más razonablemente, se sienta tranquila. Eso es lo que vamos a lograr. Y ya después la terapia regular es otro tema que hoy no lo vamos a abordar, que además es todo un diplomado o 2 diplomados que tenemos para que las personas se capaciten adecuadamente en la psicoterapia de la praxis, que es la que nosotros estamos desarrollando. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando una persona está deprimida? Esa sería la pregunta. Una persona que ¿la vamos a entrevistar? No. Por eso decimos que no se trata de una terapia regular. Nuestro objetivo, probablemente la terapia de apoyo, realizar fuera del consultorio, lo mismo que la intervención en crisis. Una persona que está acostada en su cama, no se quiere levantar, está triste. A veces van al consultorio, pero pues van así desganados, los llevan, no quieren saber. Es menos probable que vayan por su propia cuenta, porque si fueran por su propia cuenta, pues ya tendrían un punto a su favor. Ya es más probable que se pudiera hacer una entrevista inicial sin que se priorizara como técnica la psicoterapia de apoyo. Hay que decir que la psicoterapia de apoyo, los principios de la psicoterapia de apoyo que vamos a ver, pueden utilizarse, y se utilizan, más bien dicho, durante muchos momentos de la psicoterapia regular. Pero el día de hoy vamos a ver, sobre todo por la cuarentena, ese tipo de intervención que no se va a dar después de la entrevista, sino que nos convoca a hacerlo antes de la entrevista, para poder generar un poco de situación
energético emocional que incluso permita la entrevista el día de mañana o pasado mañana o la próxima semana, según sea la magnitud de la circunstancia, ¿no? Entre más intensa sea la depresión, pues probablemente tengamos que ver mañana al paciente, el día siguiente. Si no es tan intensa, también podemos aplicar psicoterapia de apoyo y lo citamos para dentro de 3 días, para dentro de una semana, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para sacar a una persona de la depresión? Y después vamos a ver cómo hacer para... Se parecen un poco la psicoterapia de apoyo y la intervención en crisis, aunque sus objetivos pues son opuestos, ¿verdad? La psicoterapia de apoyo pretende elevar el estado de ánimo. La intervención en crisis pretende bajar el estado de ánimo. Entonces, pregúntense ustedes y les voy a ir respondiendo, ¿cómo se le hace para sacar a una persona de una depresión? Y entonces, pues lo primero es entrar en contacto con ella, es el primer paso, ¿no? Se recomienda tanto en la psicoterapia de apoyo como en la intervención en crisis que sea la relación diádica terapeuta-paciente, que no esté por ahí un familiar viendo, que no estén interviniendo, respondiendo por el familiar, sino que permitan que el psicoterapeuta intervenga a solas, podríamos decir, con la persona que está en depresión. Y entonces el reto que tenemos es entrar en comunicación con él, es el primer reto, con esa persona, y pues imaginemos que incluso puede estar molesta y hasta rechazar la atención terapéutica y decir, ya no quiero saber nada más, no me molesten, y ahí tenemos que tener tolerancia. Tanto para la terapia de apoyos se necesita cierta vocación y más todavía para la intervención en crisis, cierto aplomo, cierta capacidad de resiliencia, de no darse fácilmente por vencido por parte del terapeuta. Entonces debe tener mucha paciencia para poder provocar que el paciente entre en comunicación, entre en confianza relativa con el terapeuta. Entonces, lo que necesitamos es propiciar que el paciente se exprese, de que diga cómo se siente. Y ahí tenemos una herramienta que se aplica tanto en intervención en crisis como en terapia de apoyo, que le llamamos portavocía. La portavocía es una habilidad especial de los psicoterapeutas que se tiene que entrenar porque no es fácil desarrollarla. La portavocía es la posibilidad, la acción de poner en palabras lo que el paciente está sintiendo aún antes de que él pueda expresarlo, con el propósito de que el paciente se sienta identificado con lo que dice el terapeuta. Entonces hay que entender qué está pasando. Si podemos, nos solicitan que vayamos a ayudar a una persona y hacemos una entrevista sobre la marcha, cuánto tiempo lleva deprimido, qué trabaja, qué ha hecho, quiénes son sus familiares, tiene pareja, está soltero, etcétera, los datos básicos. Y con esa información preliminar que podemos captar en unos 5 minutos, 10 minutos a través de los familiares, con eso vamos a tratar de lograr esa empatía y ese rapport con el paciente, ¿no? Entonces, cuando el paciente no quiere hablar, uno de los recursos que tenemos es la portavocía, el poder expresar lo que el paciente no puede decir. Y por lo tanto, como quien dice, decir hipotéticamente qué es lo que el paciente está sintiendo. Por ejemplo, se puede decir, pues, es realmente muy complicado esto que a ti se te ha tocado vivir, ¿verdad? No esperabas que esto pasara, que hubiera este fallecimiento. Para ti esto significa un cambio radical en tu vida. Es un dolor muy fuerte el que se te produjo. Es comprensible que no sepas qué hacer ante esta circunstancia, que te sientas incluso sin motivación. Estoy poniendo ejemplos un poquito generales que tendrían que adecuarse, obviamente, a la captación visual y a la información preliminar que el terapeuta puede tener, y sobre esa base construir la hipótesis de la portavocía. Pero si tiene éxito la portavocía, el paciente, la persona en depresión va a decir, sí, exactamente, así es como me siento. Y eso es una hebra que le permite a empezar a desarrollar su discurso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de captar su discurso, que él se pueda expresar, que se sienta captado, que se sienta comprendido, ¿verdad? Y entonces, esa sería la primera etapa de la terapia de apoyo. Lograr que el paciente exprese y ponga en palabras cómo se siente, qué sentimientos tiene. Si ya eso va a durar pues unos
varios minutos puede tener, hasta que sintamos que ya hay un redondeo, ya esencialmente expresó y entró en confianza con el psicólogo, entonces pasa a otra etapa. Y la otra etapa es muy interesante en psicoterapia de apoyo y es una de las ilustraciones, bueno, toda la psicoterapia de apoyo y la intervención en crisis demuestran desde el enfoque, sobre todo que nosotros lo estamos haciendo, que lo que vamos a trabajar es con emociones, con imaginación, con sensaciones, y no lo que hacen muchos colegas terapeutas de pretender que la persona razone, que se dé cuenta, que analice lógicamente, que entre en conciencia. Eso no es lo que vamos a pretender, sino que le vamos a generar sensaciones. Por eso, sobre todo en la segunda etapa, digamos, en la primera etapa le llamaríamos de estructuración de emociones, cuando pone en palabras cómo se siente y lo comparte con el terapeuta. La siguiente etapa es de recuerdos y de imaginaciones agradables. Y entonces, a partir de la charla que estemos teniendo en la primera etapa, vamos a preguntar cosas que puedan ser agradables para el paciente recordar. Que puede ser desde mencionar sus cualidades o hacer que él mismo exprese sus cualidades, recordar sus mejores épocas de la vida, sus habilidades, incluso las cosas que le agradan físicamente de sí mismo. También las habilidades, muy importante, el recordar las habilidades. ¿A ti qué sabes hacer? Y el paciente está un poco deprimido y dice, nada. No, si te fueran a contratar en un trabajo y te dijeran, te vamos a contratar en lo que sepas, ¿qué dirías? No, pues sé dibujar, o sé analizar, o sé establecer relaciones sociales, muchas cosas que dicen los pacientes. Y esa sensación de las habilidades se traduce emocionalmente en una sensación de poder. Luego se le preguntan sobre las cosas que ha hecho bien, o se mencionan, o se recuerdan cosas que le han salido bien. Pues lo que pasó en aquella ocasión cuando concursó y obtuvo el primero, el segundo, el tercer lugar, cuando tuvo una situación destacada en la escuela, o cuando fue muy reconocido por sus amigos, o por sus padres, o por sus familiares. Entonces, ¿qué cosas de las que ha hecho le han salido bien? Es muy importante recordar. Después le preguntamos sobre quiénes son las personas que más quiere. Y al principio pues va a tener un poquito de resistencia, pero en la medida en que él dice que sobre todo quiero a tal persona, y le preguntamos por qué, y así con 2, 3, 5 personas que diga que él ama, que él quiere, pues es muy importante. Y luego las personas que lo aman, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿qué va a producir? Un efecto emocional. Como si nosotros ponemos en la mente del paciente recuerdos o imaginaciones agradables, estamos generando endorfinas, oxitocina y hormonas que le van a hacer sentir mejor. Cambia su semblante, inmediatamente vamos a observar cómo su mirada se hace un poco más brillante, cómo su tono de piel se hace un poco más, el tono muscular de la piel se hace más lleno, no está tan flácido, su postura corporal es más erguida, incluso como parte de la terapia de apoyo y parte del proceso se le puede pedir, si está acostado, que se siente, y que se le puede proponer y buscar que se le dé algo de tomar un té, un café, algo de comer si no ha comido, etcétera, que se le reconforte. Obviamente todo este proceso que estamos hablando debe ser con calidez por parte del terapeuta. Y después de eso, se puede hablar de un tema que al paciente le sea especialmente entusiasmante, como podría ser el fútbol, la psicología, temas que le hayan llamado la atención, que le llamamos en inglés hobbies y en español se le llaman aficiones, recordar sus aficiones y hablar si le gusta el fútbol, si le ha gustado el fútbol, pues sobre cómo van las situaciones del fútbol en la actualidad, los campeones, comentarios que obviamente el psicólogo pues, puede preguntar o más o menos tener alguna familiarización con esos temas. Y se termina tanto la terapia de apoyo como la intervención en crisis con la posibilidad de una acción. Puedes escribir algo, puedes llamar por teléfono a una persona para proponerle algo, puedes arreglar un poco las cosas, vamos a atender tu cama, ¿no? Se podría poner si es el caso. El objetivo es que ese estado de ánimo se concrete en una acción porque es el elemento que nos va a permitir cierta garantía de que al día que va a durar
un día por lo menos, o varios días, dependiendo de la magnitud de la circunstancia, y que entonces va a estar suficiente motivado para ir a la sesión terapéutica en la que pues, se le va a entrevistar, ¿no? Se le va a preguntar, y que hay que darle una sesión terapéutica para que haya mantenimiento de eso, porque si nada más se aplicara la psicoterapia de apoyo, es probable que un día o dos después, unos días después, volviera otra vez a la depresión. Entonces tiene que ligarse con el proceso terapéutico regular. Bueno, eso sobre psicoterapia de apoyo. Sobre intervención en crisis es algo parecido, pero acuérdense que el objetivo es al revés. Aquí la persona está exaltada, entonces algo que debemos hacer es tener cuidado de las cosas que están en peligro, ¿verdad? Tratar de que no haya cuchillos, que no haya peligro de que se vaya a caer por la ventana. Si es el caso que esté en una azotea a punto de tirarse, sí debe haber personas que pudieran tener una de esas que ponen los bomberos donde pudiera caer, pero que los bomberos no estén interviniendo. Nada más debe ser una persona la que hable con la persona en crisis emocional. Y los demás deben estar discretamente colaborando en casos, en elementos de seguridad. Y ya una vez que se quite el problema de la seguridad, los demás deben retirarse y dejar a solas al terapeuta con el paciente en la medida en que se vea garantía de que no va a haber ningún problema de peligro. Mientras la persona tenga armas o algo así, pues se tiene que tener algunas medidas de seguridad. Entonces, contando con esa seguridad, con no exponerse demasiado por parte del terapeuta, siendo cauteloso en el movimiento, porque cualquier movimiento brusco pues, puede precipitar algo en el paciente. Entonces debe ser paulatino, gradual. Se tiene que tener aplomo porque obviamente el paciente está nervioso, está alterado. Entonces, algo que se tiene que hacer es mantener un contacto continuo en diálogo con el paciente, pero un diálogo tranquilo, haciendo eso que decíamos con la terapia de apoyo, la portavocía, para entrar en contacto con el paciente, no exigirle, no regañarlo, no contradecirlo, no hacer cosas bruscas y evitar que otros hagan cosas bruscas, por prender luces o hacer sonidos bruscos, pudiera precipitar una circunstancia. Entonces, con esa base y con la portavocía, vamos a buscar otra vez el contacto con la persona para saber cómo se siente en términos generales. Hay que entender que ciertos acontecimientos que está viviendo esta persona pueden ser disparadores de reacciones muy elevadas, muy intensas. Entonces tenemos que ser muy cautos para no necesariamente tocar lo más significativo, lo más doloroso de inmediato. Hay una técnica que se debe usar en la intervención en crisis que se llama bordeamiento para ir como rodeando los temas que pueden ser difíciles y detenerse donde la persona parece volver a caer en crisis. Antes de que vuelva a caer en crisis nos tenemos que detener. Y entonces tenemos otra herramienta que le llamamos distractor. Es decir, cómo vamos a sacar a la persona de lo que está diciendo, lo que está pensando. A partir de lo mismo, digamos, en un primer momento se hace ese contacto, esa portavocía, se habla de lo que está sintiendo y a partir de que uno de los elementos de lo que está sintiendo y cuando ya está entrando en confianza, ya ha entrado en confianza esencial con el psicoterapeuta saca una línea temática que se relaciona con lo que estaba diciendo, pero que lo lleva a otro escenario mental, donde la persona va por ejemplo, si está diciendo que tuvo un problema muy grave con su papá o que su papá incluso falleció o algo por el estilo, le podríamos preguntar, ¿y tu papá en qué trabajaba? Y entonces el papá trabajaba en lo que ustedes quieran, vendía flores en un mercado y podemos tocar el tema del mercado y de las flores y cómo trabajaba su papá y nos vamos ya sobre ese tema para distraer del tema del fallecimiento. Unos minutos más. Me puse mi indicador de tiempo. ¿Sí? Entonces, ya vamos a terminar, ¿no? Entonces, sale el distractor, lo sacas del tema que le generó más angustia. Primero lo recibe, lo narra, lo redondea, y luego a partir de uno de esos elementos el psicólogo aprovecha
alguna línea para llevarlo a otro escenario y distraerlo con otros temas relacionados. Por ejemplo, el trabajo del papá, cómo era, y que si tenía un hermano y el hermano en que trabajaba, y podrías llevarlo como un paseíto mental por otros temas para sacarlo del tema álgido. Después de que ya hiciste el paseíto mental, unos minutos, 5, 10, 15 minutos, regresas con el bordeamiento, tocas un poco el tema y empiezas a ver formas de salida. ¿Qué se puede hacer? Y entonces, ¿cuáles son los escenarios? Obviamente, aceptación de la realidad, pero frente a la realidad, ¿cuáles son las opciones que se tienen? Igual que en el caso de la psicoterapia de apoyo, esas opciones debían de elegirse alguna de ellas y traducirse en una acción mínima, como podría ser salir a comprar algo, hacer una llamada, escribir algo, hacer un dibujo, diferentes cosas que sean propias de la circunstancia que está viviendo, pero donde ya el paciente se dispone a hacer algo específico. Entonces, después del distractor, se hace un diálogo sobre la circunstancia vivida, pero ya con miras a qué se puede hacer. Y ese diálogo ya la persona va a estar más tranquila y entonces las posibles líneas de acción o escenarios les van a parecer pues ya más claras, más definidas, más elegibles, que si eso se le hubiera propuesto en el primer momento, sería muy complicado, ¿no? Entonces, esa es básicamente la intervención en crisis y se necesita entrenamiento, práctica para eso. Se necesita cierta vocación, ciertas características de aplomo. Un psicólogo que sea muy nervioso, pues no puede aplicar para intervención en crisis. El psicólogo tiene que ser una persona con aplomo, con muchos recursos emocionales, para que no lo pueda desbalancear. Hemos hecho simulacros de psicólogos haciendo una intervención en crisis y se desesperan la mayoría de los casos y obviamente se les entrena para que aprendan a no desesperarse, ¿sí? Para tener la paciencia, la persistencia, la perseverancia, tanto en la psicoterapia de apoyo como en la intervención en crisis, incluso tolerar algunas agresiones pues, no graves del paciente, no se debe exponer. Y tenemos un último elemento que les quiero mostrar aquí, que son los primeros auxilios psicológicos. Los voy a mostrar aquí en la pantalla, que estos primeros auxilios psicológicos se les recomiendan a personas que no son psicólogos. Nosotros estamos hablando de primeros auxilios psicológicos cuando la persona que va a intervenir es alguien que no es psicólogo. Cuando es un psicólogo, es una intervención en crisis, porque hay una preparación. Desde luego, se recomienda que el psicólogo no solamente haya escuchado esta plática, aquí es un elemento, pero si alguien va a hacer intervención en crisis o psicoterapia de apoyo, debe ser un terapeuta ya con cierta práctica, con cierta experiencia, y entonces puede hacer esta psicoterapia de apoyo con base en lo que estamos diciendo. Igual, ahora, podemos dar talleres de primeros auxilios psicológicos para personas que no son psicólogos, pero que pudieran ayudar a alguien. Y aquí están, mírenlo. Si alguien tiene una crisis emocional, usted puede ayudar. Lo que debe hacer del lado izquierdo y lo que no debe hacer del lado derecho. Vamos a ver primero lo que debe hacer del lado izquierdo. A ver si puedo irlo. Ahí vaya. Entonces, lo primero dice, rápidamente recabe información para saber qué originó la crisis. Una sola persona debe hacerse cargo retirando a los demás a una distancia prudente. Luego dice, elimine sonidos o luces intensas. Punto 3. Punto 4. Con cuidado aleje objetos o situaciones de peligro. Punto 5. Escuche con calma y mantenga un diálogo continuo, cordial y comprensivo con la persona afectada. Y punto 6. En momentos oportunos, haga que el paciente recuerde o imagine anécdotas y situaciones tranquilas o agradables. Punto 7. Amablemente lleve a una situación segura, tranquila y cómoda. Y punto 8. Busque apoyo profesional de un psicólogo. Esto lo hace cualquier persona. Este es un cartel que lo hemos pegado, nos lo pidieron también los de la Cruz Roja. Les gustó este cartel porque ellos no sabían bien cómo manejar esto, entonces les ha gustado esto. Ahora, lo que no se debe hacer en una crisis, movimientos bruscos, ruidos fuertes o cambios de repentinos, contradecir, culpar, exigir o regañar a la persona que está en crisis, descuidarse o arriesgar demasiado, y tampoco debe dejar la persona que está haciendo un primer auxilio psicológico, no dejar sin apoyo familiar y profesional. Lo tiene que analizar un psicólogo.
Entonces, eso es la base para hacer un entrenamiento y se pueden hacer simulacros con personas que están en esta circunstancia. Y estas herramientas las quise proponer para cuando Pablo me invitó, porque pues son cosas que ahora pueden ser muy útiles ante las circunstancias que están viviendo las personas, los médicos, las enfermeras, los familiares, las personas que dan positivo y la población en general, los que pierden el empleo, pues van a poder tener estas circunstancias y a través de estas herramientas les podemos ayudar a darle una salida razonable a su circunstancia emocional y poder ya, a través de un apoyo terapéutico regular, ayudarle a sobreponerse a estas circunstancias que se están viviendo con el COVID-19. Vamos a dejar hasta ahí la charla para ver si hay algunas preguntas y dejar que también luego Aymara también no vaya a pasar al tiempo que corresponde a Aymara. Pues no sé si hay algunas preguntas en el chat. Voy a quitar ya de compartir la pantalla. Pues tú dices, Gerson o Pablo, ¿qué hacemos? Sí, ahí Marco por el chat te envié las preguntas, no sé si las puedes ver, por favor. A ver, vamos a ver, chatear. Como es lento, pues lo abrí. Antes de que se abriera, le volví a dar clic y se volvió a cerrar. Estimados, preparen sus preguntas para Marco, por favor. Profesor, buenas noches, gracias por sus alcances. Son interesantes, dice Culisa Miñano. María Sara de Lima Díaz, me gustaría saber si se puede compartir la información. Sí tenemos, si alguien quiere anotar mi correo, murueta@amapsi.org, murueta@amapsi.org, y si quieren, pues les mando ahí los documentos de psicoterapia de apoyo de intervención en crisis, que todavía no tienen un acabado, por eso no los hemos publicado, pero que según lo que, lo que nosotros consideramos son los mejores documentos sobre estos temas. La psicoterapia de apoyo, búsquenla en Google y aparecen documentos de terapia de apoyo, pero es como muy ambiguo, muy general. Y nosotros le estamos dando una puntualización tanto a la intervención en crisis como a la psicoterapia de apoyo. Incluso intervención en crisis, el libro verde, no me acuerdo ahorita el autor, de intervención en crisis, vean que confunde crisis emocional con crisis circunstancial, con crisis existencial y con crisis del desarrollo. Entonces está muy revuelto. Entonces, nosotros estamos dando un profesionalismo a esto, aunque los documentos todavía son preliminares. ¿Cómo desarrollar la portavocía sin influir en lo que siente el paciente? Dice Perla Rosana Romero Quintana. Sí es algo que los psicólogos se cuidan mucho de tratar de no influir en el paciente, pero ya Lacan dijo que la contratransferencia como la transferencia son inevitables, entonces siempre influyes al paciente. Ahora hay que saber cómo influir, por eso tenemos criterios de salud y tenemos entrenamiento para leer. Si ustedes hacen una portavocía que pretende influir en el paciente, lo más seguro es que haya un poquito de disociación entre él y ustedes. Una buena portavocía es aquella que hace clic con lo que el paciente realmente quiere expresar. Entonces es un entrenamiento, es una práctica que se tiene que hacer y no es una habilidad demasiado fácil, pero que la necesitamos hacer y no tener tanto temor de influir a los pacientes si se hace con criterios profesionales y si el propio psicólogo tiene una buena salud psicológica, esta influencia sobre el paciente va a ser más bien favorable. Sin embargo, el objetivo es captar lo que el paciente está sintiendo, es el objetivo de la portavocía y poderlo expresar. En la medida en que lo logremos, es buena portavocía. Si no lo logramos y andamos proyectando cosas del paciente, pues del psicólogo, pues es una mala portavocía. Dice Jaime Trueba, hola doctor, yo no entendí muy bien lo que dijo acerca del alcohol al principio. ¿Cuál cree entonces que sea el impacto en la salud psicológica de las bebidas alcohólicas durante el confinamiento? Bueno, me entrevistaron por ahí de un periódico sobre este tema de la prohibición de la venta de cervezas y de licores y yo dije que era un arma de doble filo porque ya se ha visto en muchas otras ocasiones, como en Estados Unidos con la ley seca de los años 30, pues que lejos de ser algo que resuelva algo positivo, se vuelve un problema mayor, como ahora las drogas. Pues imagínense cuánta gente está muriendo por el tema del narcotráfico
es mucho más grave que si las drogas estuvieran legalizadas y se permitiera a las personas que lo requieren el consumo. Que no es cierto que las drogas se consuman porque las probaste una vez y ya vas a ser adicto, no. Hay ciertas características psicológicas que hacen que una persona se mantenga consumiendo. Entonces, quitar el alcohol de repente, pues por una parte evita las congregaciones, las fiestas, las irresponsabilidades de los alcohólicos, pero por otra parte va a generar un estado de ansiedad mayor, incluso síndromes de abstinencia que pueden ser muy graves. Dice, se trabaja de la misma manera con niños y con adolescentes, me dice Karen. Bueno, son principios generales que obviamente con un niño habría que adaptar a un lenguaje infantil, que se pueden utilizar algunos juguetes, cosas de peluche, y también tiene que haber una vocación del psicólogo para entrar en empatía con los niños. No todos los psicólogos tienen buena empatía con los niños. Hay ciertas características de apertura de lenguaje con los niños que les funciona, que tiene que ver un poco con esta habilidad por la portavocía. He visto varios colegas que quieren hablar con los niños y los niños pues, se sienten tímidos, los rehuyen y no se sienten a gusto. Entonces sí se tiene que tener cierta característica de cómo manejarlo y esta habilidad de la portavocía. Dice, me gustaría saber si puede compartir la información. Si me escriben por correo, se las mando. ¿Qué palabras se le pueden decir a una persona a punto de suicidarse? Pues lo primero que hay que hacer es entender que se siente entendido. En lugar, lo que no se debe hacer y que es uno de los riesgos que se tienen en estos temas es tomar la responsabilidad del otro. Y desde luego existe la posibilidad de que alguien que dice que se va a suicidar lo haga, pero los psicólogos a través de esta intervención en crisis podemos tener las mejores herramientas para ayudar a que no ocurra, sin que eso lo garantice que no va a ocurrir. Pero sí, la portavocía, el hecho de decirle, es que es muy difícil lo que estás viviendo y todo el mundo lo entendemos, es ayudarle a que lo comparta con el psicólogo, ¿verdad? Si se puede ser más específico es mejor, porque ahorita dije en general, pero supongamos que porque una persona, el que terminó la relación de pareja con su novia o con su esposa o con su esposo y entonces siente que no puede vivir, y entonces decir, bueno, es que la relación que tenías con Yolanda, pues era una relación que para ti había significado muchísimo, era tu vida, y ahora pues te está cambiando y es comprensible que sientas este impulso, ¿no? Y si ahí el objetivo es lograr que el paciente diga, sí, es que ella no entendió, ¿no? Pues no entendió porque pues, sucedieron X cosas o las cosas, cómo es que se lo planteaste y ya empiezas a dialogar con él y ese diálogo es la clave para entrar en contacto y ser cauteloso para no tratarlo de detener, de quitarle el cuchillo o detenerlo del límite de la azotea donde se quiere lanzar. Tiene que ser muy cauteloso y en algún momento irlo, siéntate, vamos a conversar y yo lo que quiero es ayudarte, ¿no? No quiero decidir por ti, tú sabes lo que quieres de tu vida, ¿no? Entonces, delegar siempre la responsabilidad en el paciente. Y sí tenemos, estamos hablando de una persona que está en este momento con un deseo de suicidio. Es muy diferente si la persona tiene idea suicida, dice que se quiere suicidar, pero no lo está intentando en este momento. Es de otra manera ahí también se le escucha. Tuve el caso de una persona que decía eso, que no quería ir a terapia, que lo habían llevado, y le dije que imaginara que efectivamente se suicidaba, qué pasaba, y entonces primero dijo que no iba a pasar nada, que a nadie le importaba, y luego le dije, imaginemos qué ocurre, y empezamos a ver la secuencia de acontecimientos después de su muerte, y cómo sus familiares, sus amistades se enteraban, y todo lo que esto significaba para sus familiares, que lloraban, que se desesperaban, y entonces al final le dije, ¿tú quieres eso para tus familiares? Y me dijo, no quiero eso. Y desde entonces, eso fue en 2001 y hace poco que supe de esta persona y pues no, ya no ha tenido más intentos de suicidio. Y además me dijo en la segunda sesión, me dijo que había conversado con otra persona que quería suicidarse y le había aplicado a ella la técnica y que había funcionado correctamente. Pues hay muchas preguntas. ¿Cómo puedo escuchar? No logro oír nada. Bueno, pues tienes que... Cerramos con vos para darle espacio a Ainara. Sí. Muchísimo realmente la gentileza de compartir un rato tu gran conocimiento, ¿verdad? Y la amistad que nos ha unido por muchísimos años, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a continuar apoyando a la red. Sé que así va a ser, así que te estaremos
más adelante para poder seguir disfrutando muchísimo, ¿sabes? Y de la gran necesidad que tenemos también de seguir capacitándonos. A todos se les va a pasar tu correo electrónico para que puedan tener la comunicación directamente con AMAPSI también, y puedan resolver las preguntas que no pudieron hacerlo por temas de tiempo. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que estuvieron escuchando. Esperamos que les haya sido de utilidad. Y muchas gracias, Aymara, por los minutos que te le quité a tu participación. Disculpa. Pero bueno, empezamos de por sí un poquito después de las 7, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias, Gerson. Y muchas felicidades por la iniciativa. Hasta la próxima. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Sí, seguimos y nos da bastante gusto, en verdad, por la acogida que ha tenido este webinar. Lamentablemente, hay muchas personas que se han quedado con las ganas de ingresar, pero ahorita el foro que tenemos por el Zoom solamente es de 100 personas. Vamos a hacer el esfuerzo para ver si esto se puede incrementar o ver otros canales de difusión para que nadie se pueda perder de los excelentes invitados que estamos convocando en esta red. Bien, ahora vamos a continuar con la doctora Aymara Marisela Mancilla Martínez. Ella es psicóloga de la Universidad de Ixtlahuaca, de México, tiene una maestría en criminología, estudia la especialidad en psicología clínica por la Asociación Mexicana de Alternativas Psicológicas, AMAPSI. También es docente, investigadora y tutora en la licenciatura en psicología. Y también es coordinadora del programa institucional de tutoría de la UICUY. El día de hoy, o la noche de hoy, nos va a hablar sobre el psicólogo como docente socialmente responsable. Y me da mucho gusto porque en las redes muchos de tus estudiantes, Aymara, han tenido la iniciativa de compartir, han tenido la iniciativa de comentar. Hemos llegado a más de 5.000 personas y veo a muchos de ellos que están ahí muy entusiastas, listos para apuntar lo que nos tienes que compartir hoy día, Aymara. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Pablo. Pues buenas noches a todos. La verdad es que estoy muy emocionada de estar con todos ustedes. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. También me siento muy afortunada por compartir el espacio con el doctor Marco Eduardo Murueta Reyes, quien es para mí un gran referente, pues es mi maestro. Y la verdad es que participar con él, pues en este tipo de eventos académicos, pues para mí representa algo muy, muy significativo. Bueno, pues yo les voy a hablar de el psicólogo como docente socialmente responsable frente al COVID-19. Hablaré de un tema que se ha venido, pues bueno, trabajando la última década o esta última década en Latinoamérica, y se han acumulado datos sobre cómo trabajar sobre el tema de la responsabilidad social desde la universidad y obviamente cómo podemos convertirnos los universitarios, sobre todo los docentes, en universitarios y docentes socialmente responsables. En México, pues bueno, estamos viviendo una situación difícil por la pandemia que generó este virus, ya que está cambiando la forma en que se imparte la educación. Nuestros alumnos, no sé, afortunada o desafortunadamente, pues han tenido que modificar la forma en que toman clases. Se comenta que ha sido un grupo afectado, que es un grupo vulnerable por la pandemia, sobre todo por estar acostumbrados a tomar clase de una forma presencial y no en línea. Entonces su hogar y la escuela se convierten en un mismo lugar. Se convive de forma familiar, pero también tienen el área de trabajo donde están en contacto con sus profesores y con sus compañeros. Bueno, pues yo quisiera comentarles algunos datos que a mí me parecieron de interés. Ante esto, pues la UNESCO ha generado una coalición para la educación en el mundo y bueno, 185 países han cerrado sus escuelas, sus universidades en todo su territorio y el 89.4% del alumnado a nivel mundial está confinado en sus casas y eso, pues bueno, al docente nos pone ante una situación de responsabilidad social. En México, el 70% de los estudiantes están desarrollando su aprendizaje en línea.
pero esto también genera problemas, genera situaciones que no se tenían previstas en las universidades y genera un enorme desafío para la educación, sobre todo para los docentes, porque ahora tenemos que ofrecer una experiencia de aprendizaje académico virtual y esta experiencia tiene que ser completa. El diseño de las lecciones tiene que ser diferente y nos encontramos con que algunos docentes pues no tenemos habilidades para desarrollar este tipo de enseñanza. Y también nos enfrentamos ante otra situación. Hay alumnos que no tienen la conectividad necesaria y no cuentan con algunos elementos importantes para que se desarrolle la enseñanza de esta manera. La realidad es que muchas de las escuelas no están de cambio. En México, muchos colegios privados, escuelas públicas, generando soluciones provisionales a esta crisis. El mayor envío que se requiere para este aprendizaje virtual, pues, es la flexibilidad y el reconocimiento, sobre todo por parte de los docentes, de que la estructura controlada que teníamos en nuestras aulas no se puede repetir en línea. Por eso el docente se tiene que volver un docente socialmente responsable ante la pandemia, ante esta situación de nuestros alumnos. ¿Qué apoyo se le tiene que proporcionar a los alumnos? Pues bueno, como ya comenté, hemos tenido que cerrar nuestras aulas, se pusieron en pausa las clases presenciales y nos mudamos a las lecturas y a las conferencias en línea. Esto, pues, sin lugar a dudas, ha tomado por sorpresa o tomó por sorpresa a nuestros alumnos que tuvieron que adaptarse, pues, a una nueva forma de aprender. La Universidad de Ixtlahuaca, en sus dos campus, Ixtlahuaca y Toluca, están dando respuesta, pues, a las necesidades de los alumnos y a todas las personas que ofrecen sus servicios en ambos campus. Hablamos de personal secretarial, de gente de mantenimiento, personas de intendencia, de seguridad, de bibliotecas, de autoaccesos, de salas de cómputo. Y estamos atendiendo principalmente las necesidades de nuestros alumnos, sobre todo porque pues ellos son la razón de ser de nuestra universidad. Ellos le dan sentido a lo que es la Universidad de Ixtlahuaca. Y bueno, ante tal situación, la responsabilidad social del psicólogo, sobre todo del psicólogo, hablo desde mi campo científico, profesional y laboral, necesita desarrollar esta cualidad como docente universitario. Necesita formarse o reformarse académicamente en dos aspectos muy importantes: en la empatía cognitiva y afectiva, y también en los valores. La responsabilidad social es un valor que el docente no puede dejar fuera de su práctica, porque debe tener la capacidad de responder ante la sociedad, ante sus alumnos, pues por las acciones y por sus acciones, y orientar de alguna manera sus actividades individuales y colectivas para tener un propósito o para lograr un propósito, que se logre el aprendizaje desde este ámbito virtual y generar que todos los alumnos tengan, pues, equidad en oportunidad para poderse conectar a una clase, para poder estar al tanto de lo que el profesor está comentando en esa sesión virtual, y que tenga la oportunidad también de desarrollar los trabajos con toda la información y con todos los elementos que el docente le pueda brindar. En una palabra, el docente tiene que luchar, tiene que trabajar mucho para eliminar cualquier obstáculo que el alumno pudiera tener para conseguir este fin. Entonces, el docente socialmente responsable tiene que comprometerse, tiene que escuchar, tiene que ponerse en el lugar del otro, en el lugar de su alumno. Este concepto de responsabilidad social no solo se tiene que ejercer, sino también se tiene que concretar a través del comportamiento, pues, habitual, orientado al bienestar de los demás. Recuerdo mucho una clase con el doctor Eduardo, donde él nos decía: cuando te importa el bienestar del otro, estás desarrollando amorosidad. Y esta parte es muy importante, este aspecto, este concepto es muy importante,
en la sociedad de hoy en día. Si no te puedes colocar en el papel del otro, no estás haciendo nada porque la otra persona tenga bienestar. Bueno, ¿y cómo se logra este comportamiento de bienestar orientado a los demás? Pues bueno, solo se puede lograr cuando el docente tiene un adecuado desarrollo en la parte emocional, social, moral y cognitiva. Solo se logra de esa manera. Se escucha muy bonito y muy utópico, pero cada docente debe de trabajar en este aspecto, sobre todo porque la educación ya no es clásica, se está modificando, está teniendo reformas y nosotros también nos tenemos que adaptar a estas nuevas formas de ofrecer una enseñanza. Bueno, y algo muy importante y que yo les quiero comentar y que retomo de la teoría de la praxis, donde el autor y creador es el doctor Eduardo Murueta, es que para que el docente logre esto, tiene que estar en un estado de ecuanimidad. Entiéndase ecuanimidad como un estado de equilibrio. La teoría de la praxis lo muestra. En este apartado les voy a compartir una presentación. Ustedes me dicen si la pueden visualizar. ¿Sí? El doctor Eduardo lo muestra en este edificio escala de la salud, enfermedad psicológica que me permito usar. Y entonces nos dice que en este edificio que el docente tendría que estar en este escalón de ecuanimidad, donde hay seguridad, donde hay serenidad y donde hay control de acciones. En este caso, el docente tiene que estar en estabilidad de ánimo, no tiene que permanecer en el segundo escalón de la neurosis o puede permanecer en algunos momentos, pero no siempre. Y en ese aspecto pues, se debe de mantener. ¿Para qué? Para tener un comportamiento habitual orientado al bienestar de los demás, para que tenga el desarrollo en los aspectos que ya he comentado. En esta situación se reitera esta capacidad del docente, del deber y del derecho para dirigir la propia vida a partir de las decisiones reflexivas dentro de un contexto de tener un plan de vida, tomar decisiones asumiendo las consecuencias. Bueno, realmente responsable, ya que este estado de ecuanimidad, pues bueno, le va a permitir al docente desarrollar esa estabilidad en su ánimo, sentirse seguro, mantenerse sereno y tener control de sus propias acciones. Y de esta manera, la conducta socialmente responsable, como una acción moral, se convierte en praxis. Y la praxis, de acuerdo a la teoría, pues es una actividad humana, una actividad social dirigida a fines, donde yo lo llevo a la parte de la docencia. El fin no solamente es académico, sino es integral, para que el alumno logre, pues, cumplir los propósitos, un propósito que se tiene en común. Por eso es que los docentes, al mostrarnos como socialmente responsables frente a esta pandemia, pues debemos tener voluntad, debemos tener intención, carácter y una perspectiva social para atender las problemáticas que se presentan en nuestros alumnos y en nuestro mismo cuerpo de docentes o en nuestro mismo grupo de compañeros docentes. De esta manera estaremos demostrando pues respeto por los espacios compartidos, y antes bien eran presenciales, ahora virtuales, pues demostrar ese respeto por los espacios que compartimos, por la participación social, por la responsabilidad académica y sobre todo por el autocuidado, especialmente en los aspectos de los aspectos psicológicos y por supuesto en los aspectos físicos.
Bien, en las universidades, bueno, pues se debe de buscar transversalizar la formación en la responsabilidad social. Si nosotros los docentes la llevamos a cabo, pues nuestros alumnos, por supuesto, también tienen que ser educados en este aspecto. De esa manera se consolidará el perfil mediante una educación que fomente valores y que se desarrolle, por supuesto, en la parte moral, en la parte ética, y que se articule completamente al desarrollo empático y emocional. Esta parte a mí me llama mucho la atención y me interesa mucho platicarla con ustedes. En las universidades ya no solamente debe imperar, ¿no?, la meta de formar académicamente, sino que antes nos debe de importar mucho esta parte empática y emocional. En México, a últimos meses y años, lo podremos decir así, se ha vivido una violencia al interior de las escuelas. Los jóvenes de alguna manera se sienten violentados por ellos mismos, por algunos docentes, por algunas autoridades, y no quisiéramos visualizar eso ya en adelante. Al contrario, quisiéramos visualizar y palpar que al interior de las universidades se tiene una conducta socialmente responsable. En México las noticias de repente fueron alarmantes respecto del tema y muchos académicos, muchas autoridades académicas pues se pusieron a trabajar sobre el tema, sobre todo por el bienestar de nuestros del Manual Latinoamericano de las Enfermedades Psicológicas, y una de las enfermedades, una de los proyectos que se tiene, o sea, que se pretende incluir, es la violencia docente como una de estas enfermedades. Y el contribuir con el doctor en la elaboración de este manual latinoamericano, pues nos deja muchas experiencias, porque este ámbito académico pues no está fuera, no está, ¿cómo pudiéramos decirlo? No está desconectado de lo que implica el tratar las enfermedades psicológicas. Bien, pues entonces el papel del docente socialmente responsable pues es asumir conscientemente el compromiso que tiene de garantizar una vida mejor en comunidad, en su comunidad estudiantil, trabajando en colaboración con ellos, adoptando estrategias pues que nos permitan estar mejor en cuanto al entorno, a un nivel sociedad. Entonces, de esta manera, estaremos cubriendo pues también los contextos o los diferentes escenarios en los que tenemos que vincularnos de manera adecuada. De acuerdo a los criterios de salud psicológica. Ante la pandemia, pues bueno, nosotros como docentes socialmente responsables buscamos fomentar en nuestros alumnos un aprendizaje autónomo. Buscamos también que generen autocuidado, que piensen de una manera crítica, que piensen por sí mismos de una manera crítica, que se radique la individualidad y que generen compromisos en cumplir con todas sus actividades, porque por supuesto que también hay reglas, también hay trabajos que entregar, hay que cumplir con ciertos horarios, y todo esto en función de lograr objetivos. Bueno, pues en eso tenemos que trabajar los docentes. Creo que les puedo hablar de mi universidad. La mayoría de los docentes estamos comprometidos con esta parte y estamos brindando a los alumnos estas formas de generar también en ellos conductas socialmente responsables. Hemos estado muy al pendiente de ellos porque las indicaciones desde rectoría, desde nuestras autoridades educativas, es que visualicemos más la parte que tiene que ver con los problemas psicosociales del alumno
Sí, por supuesto, darle peso a la parte académica, que finalmente es nuestra razón de ser en una clase, de formarlos académicamente, pero centrarnos en los problemas psicosociales de nuestros alumnos. Y de esa manera estaremos siendo inclusivos, que es otra de los temas interesantes en las universidades, ¿no? Que la educación no solamente sea de integración, sino que también sea inclusiva. Y nos unimos a esta Coalición Mundial para la Educación, donde tenemos que atender a nuestros estudiantes de manera integral. Y bueno, pues de esta manera, nuestra enseñanza socialmente responsable tiene 3 pilares fundamentales: enseñar en valores, transmitir conocimientos, pero también formar a nuestros estudiantes en actitudes. No podremos decir que hemos logrado el propósito de la educación y cumplir con nuestra misión y visión si no desarrollamos estos tres pilares tan importantes. Y bueno, estamos en concordancia con el desarrollo de competencias en la parte cognitiva, en la parte procedimental, pero por supuesto también en la parte actitudinal. Tenemos que ser flexibles, como lo dije ya hace un momento, no podemos creer que la parte controlada que se maneja en las aulas también se trabaja en la parte virtual. Tenemos que ser mucho más flexibles, sobre todo porque pues estamos ante una pandemia que nos ha puesto a todos ante una situación pues de pensar en nuestra integridad, en nuestra salud física, en nuestra salud mental y en cuidarnos y en generar muchas medidas de autocuidado. Bueno, pues esta parte de la presentación era la que para mí era interesante mostrarles. Y pues de alguna manera comentarles que esta pandemia para nosotros como universidad, pues se convierte en una oportunidad para recordarnos que pues nuestros estudiantes tienen habilidades, pero que necesitan desarrollar otras más, y que justo en crisis como estas necesitamos apoyarlos para que desarrollen estas habilidades y capacidades socialmente responsables, y les ayudamos, pues bueno, de alguna manera auxiliándolos en la toma de decisiones informada, teniendo contacto y comunicación con su universidad, ayudándolos a la resolución creativa de los problemas que se les puedan enfrentar en estos momentos donde no estamos en contacto, y sobre todo ayudándoles a adaptarse. Muchos de ellos aún no lo logran, pero estamos en ese trabajo constante. Y por supuesto, un maestro, un docente socialmente responsable, tiene que ayudar a sus alumnos a generar resiliencia. También esta parte debe integrarse en nuestros sistemas educativos. Enseñar al alumno a desarrollar esa capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y pues bueno, esto no tiene que confundirse con generar en el alumno una posición de mi maestra es o mi maestro es un docente socialmente responsable, me entiende en todo lo que le digo, me comprende, y entonces yo voy a dejar de hacer muchas cosas que me tocan porque mi maestro es tan flexible que no me exige. No, estamos muy lejos de eso. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de enseñar también a nuestros alumnos a desarrollar esas conductas que le van a generar, pues obviamente, muchos beneficios, y no en años, sino yo creo que muchos de ellos están viendo los beneficios ahora. Bueno, pues quiero decirles que estoy en el proceso estoy en el proceso de convertirme en una docente socialmente responsable, visualizando las necesidades que tienen mis alumnos. Yo creo que no lo podemos lograr de la noche a la mañana. Como lo dije, esta pandemia nos pone ante un reto, ante un desafío de educación, y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Los maestros, pues bueno, tendremos que generar este tipo de conductas. Pues es lo que yo les puedo compartir respecto del tema. Les agradezco mucho la atención y pues
doctor Pablo, si le doy la palabra. Muchas gracias, Aymara. De verdad y ha sido un gusto tenerte por acá. Son realmente, queda uno sorprendido de lo bien que se trabaja en América Latina, de cómo vamos fomentando nuestra psicología y la responsabilidad en la parte de docencia. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a pasar, Gerson, con las preguntas. Sí, a ver, Aymara, te comento las preguntas. A ver, por acá, Alexis Aguilar dice, ¿cómo generar herramientas de aprendizaje al alumno en la incertidumbre que vive dentro de la pandemia y la educación a distancia? Ujú. Bueno, el docente también tiene que ser una persona que sepa generar contención emocional en nuestros alumnos. Antes de enseñarle un proceso, antes de enseñarle una teoría, antes de enseñarle un concepto nuevo, tengo que visualizar cómo están en la parte emocional y no nos debe de costar trabajo a los docentes. Antes de iniciar una clase es muy importante preguntar cómo están, qué han hecho, cómo han pasado estos días. Algo que yo he aprendido del doctor Eduardo es preguntarles sobre las cosas agradables que han vivido, porque eso los pone en una situación diferente respecto de la clase. Si ellos vienen de una situación diferente, conflictiva, pues al momento de recordar cosas agradables, ellos se ponen en otra sintonía. Entonces, ahí nosotros podemos influir para generar estas estrategias de aprendizaje pues desde otro ángulo, parados desde otro enfoque. Y no quiero sonar mal, pero cuando el alumno se siente captado por su profesor, puede tener el problema, no se ha resuelto, pero puede estar dispuesto a aprender, puede estar dispuesto a poner atención a una clase que dure 40 minutos o que dure más allá de 1 hora con 40 minutos. Perfecto, perfecto, Aymara, muchas gracias. Ahí vamos con la siguiente pregunta. Dice, a ver, en tiempos de duelo de un estudiante, ¿de qué manera podemos abordar a los estudiantes que están que se explayan en aulas digitales? Bueno, pues no todos los docentes somos psicólogos, no todos los docentes tenemos herramientas y estrategias para desarrollar una intervención. De hecho, tampoco, aunque seamos psicólogos, tampoco podemos intervenir de esa manera. Nuestra función en un aula es diferente, pero como lo dije ya antes, sí podemos dar contención emocional, sí podemos tranquilizar a nuestro alumno o alumna, podemos quizás hasta brindarle primeros auxilios psicológicos y buscar canalizarlo. Repito, no todos los docentes somos psicólogos. Y les he de comentar que muchas veces el solo escucharlo, el que él descargue emocionalmente la tensión que tiene en ese momento, ya es suficiente para que él se sienta o ella se sienta mucho más tranquila. Perfecto, acá vamos con una pregunta a ver, por acá estaba, de Jaime Trueba. Dice, maestra Aymara, mencionó en 2 ocasiones a la moral. Me gustaría saber qué está entendiendo por dicho término, porque al menos a mí se me hace una noción que puede ser muy neurotizante. No sé qué piense. No, la moral se atiende como un valor. Ya que la responsabilidad social, pues bueno, implica una actitud ante los demás. La moral no tiene una connotación más allá de ser un valor, de ser capaz de responder por mis propias acciones. Y en esa idea, pues está la congruencia entre lo que el docente piensa, hace y dice. En esa idea va la cuestión moral, no en una situación rígida o llena de prejuicios. No, el concepto es muy simple. Perfecto, perfecto, Aymara, muchas gracias. Bueno, esas han sido las preguntas, al menos de mi parte, agradecerte a ti, al doctor Murueta, de acá de Lima, Perú. Hay muchas personas de Perú que también hemos estado muy, muy contentos
con su participación excepcional el día de hoy y agradecerles de verdad de todo corazón cómo podemos ante esta situación estar más cerca, ¿no? Porque muchas veces se habla del distanciamiento social, pero yo pienso que es más distanciamiento físico, porque distanciamiento social no debe haber, debemos seguir hablando con nuestra familia, con nuestros amigos, generando estas redes para poder seguir capacitándolos. Y le paso la palabra a Pablo. Muchas gracias a ustedes por su participación el día de hoy. Muchas gracias, Gerson. Realmente un gusto de nuevo, como les dije al principio, haber tenido tanta gente hermosa y bonita de toda América Latina y parte de Europa. De verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que haya cumplido sus expectativas y indudablemente a los ponentes internacionales que hemos tenido de hoy. Muchísimas gracias, Marco. Siempre es un honor realmente tenerte por acá. Aymara, igualmente, muchísimas gracias. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les repito nada más como una forma de invitación para el próximo 1 de junio, 7 horas de Costa Rica, 8 horas de la noche de México y 2 de la mañana de España. Tendremos al doctor Samuel Islas Ramos de México y el doctor Félix Peralta Olivarri de Costa Rica. Con dos ponencias muy interesantes. Desde México, la eficiencia de la psicoterapia online en tiempos de COVID-19 y desde Costa Rica, el rol de la psicología en la normalización post-COVID-19. Realmente dos ponencias que no nos podemos perder. Estaremos enviando las invitaciones. Por favor, comparta este esfuerzo latinoamericano y de verdad nuevamente Marco, Aymara, muchísimas gracias y gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, Dios primero. Que estén todos muy bien. Gracias, buenas noches. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Feliz fin de semana. Felicidades.